Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se sigan cuidando, ya saben que estamos en una situación de pandemia, en rojo, etcétera, entonces bueno, pues tenemos que seguir con estas medidas de seguridad y de protección y que bueno, nos van a ayudar a salir adelante, esperemos que no en tan largo tiempo. Pues hoy esta tarde estamos muy contentas nuevamente, yo les saludo cordialmente como cada viernes, soy Nancy de Santiago y estoy muy contenta de verles nuevamente en su espacio para ponernos en acción con las participesas y pues hoy vamos a hablar de temas muy interesantes porque han ocurrido cuestiones muy relevantes en la semana y vamos a terminar de hablar, bueno, no terminamos hoy el tema, me refiero a algunos puntos relativos a estas bases orgánicas de 1843 y vamos a tener invitada, entonces pues espero que se queden con nosotros para que disfruten esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Damos gracias a Dios por esta tarde que estamos pasando y que estamos frente a ustedes, pues con la intención de darles lo mejor de nosotras, con la intención de que sean ustedes edificados, informados y que tengan en su conciencia cómo se formó nuestra república y vamos avanzando. Soy Arely Meja, bienvenidos. Así es, pues bueno, entremos en materia. Fíjense que en este documento constitucional por primera vez se aparece un poder electoral, así lo llamaron, ahorita vamos a ir viendo las circunstancias del mismo, no era un cuarto poder en estricto sentido como el que mencionábamos con las 7 leyes constitucionales, tenía otras características y bueno, pues quiero que veamos hoy esta semilla de lo que hoy ha sido ya un órgano autónomo, un órgano complejo, un órgano ciudadano que es el que llamamos Instituto Nacional Electoral. En aquel tiempo entonces tenían la semilla, había elecciones directas e indirectas. Las elecciones primarias, se componían de un momento donde sí participaban los ciudadanos. Los ciudadanos que ya recuerden, solamente los que tenían derechos, que no los tenían suspendidos, ya dijimos 200 pesos, saber leer y escribir, no estar en servidumbre, ¿sí? Y tener ahora sí que un modo honesto, no estar en aquellas situaciones de truanes y de embriaguez consuetudinaria, todas estas causas que los alejaban de la posibilidad de ejercer su ciudadanía. Entonces, estas personas que reunían esos requisitos tenían que haber, por cada 500 había un elector primario, ¿sí? Entonces, cada 500 habitantes votaban y elegían a un elector primario. Ahí sí, una boleta por persona, como ahora lo hacemos. Este elector primario iba después a elegir 20 de ellos, 20 electores primarios, elegían a un elector secundario, ¿sí? Ahí están estas elecciones de tipo indirecto como lo hacen en Estados Unidos. Entonces sí, estos electores secundarios ya iban a tomar decisiones relativas a las juntas departamentales. Entonces es bien importante, en estas asambleas departamentales se tenían que elegir a los vocales, ¿sí? Ahí se llamaban vocales a los que hoy son diputados locales, y eran los que iban a tener esta posibilidad posteriormente de hacer la selección de los que tuvieran la mayoría de votos para, por ejemplo, elegir presidente, ¿sí? Entonces mandaban las listas a los diputados, ¿sí? Al Congreso Federal, todavía no llamado de la Unión, a ambas cámaras, donde se iban a hacer posteriormente la selección. Pero es muy importante, que vayamos entendiendo cómo se escalonaba la forma de elegir, porque recuerden, pues era otro tiempo donde no todo el mundo tenía una educación como ahora mayoritariamente lo tenemos los mexicanos, si bien con muchas situaciones y circunstancias que rodean a nuestra educación y que bueno, no es el momento de establecerlo, pero que tenemos la posibilidad, bueno, de ejercer el voto de manera libre, de manera informada, y por eso hoy en día pues tenemos el voto universal, que en aquel momento pues no se tenía, ¿sí? Porque teníamos que pasar por esta sucesión de actos. En esos casos, por supuesto que teníamos la posibilidad de que votara el ejército, pero tenía que votar en sus cuarteles y ellos no podían ir armados como hoy en día, no se permite que vayan las corporaciones policíacas o las fuerzas armadas que vayan con sus armas, tampoco podían ir en grupo a votar, tenían que ir de manera, digamos, no intimidatoria. Esa es la razón por la cual tienen que votarse de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces teníamos un colegio electoral que era el que formaban los electores secundarios, donde iban a poder revisar si cumplían los requisitos los elegidos para poder pasar a la votación.
calificaban y mandaban el documento, este pliego certificado, lo mandaban a la Cámara de Diputados, que de hecho era la receptora, pero ambas cámaras eran las que iban a abrir esos votos, esas listas, para poder determinar quién era el que yo lograba la mayoría de votos. Era por mayoría. Algo importante que hay que decir, había lugares donde no se juntaban los 500 habitantes, de todas maneras podían emitir votos para tener un elector primario al menos, o sea, eso no se quedaban sin representación. Y obviamente en el caso concreto, los electores, ya que hacían esta selección, bueno, pues se calificaba la elección para saber si había sido de manera correcta. Había unas causas de nulidad que en el siguiente bloque les platicaré. Muy bien, pues estábamos en ese periodo donde estamos, pues es mediados del siglo XIX, entonces tratando de entender cómo estaba constituido, pues seguíamos con este tema del centralismo. Entonces, saben ustedes que o sea, habíamos pasado de un sistema federalista a un sistema centralista y que se habían conformado lo que eran los departamentos, que es como se daban en ese momento el sistema para dirigir el gobierno desde cada uno de lo que hoy llamamos estados, en ese momento eran departamentos. Entonces, en ese periodo se hacía de manera que tenían una asamblea de 7 a 11 vocales para que estos se eligieran y ellos aprobaban, armaban lo que es un presupuesto, cómo se iba a llevar a cabo los gastos de cada departamento, lo que es hoy cada estado, cómo se iban a armar los gastos, cómo hacer todo un sistema de cómo se iba a hacer el sistema hacendario, ¿no? Para la recaudación de impuestos, cómo se iba a armar, o sea, todo lo que tenía que ver con el sistema de gobierno, pero era como dando cuenta a lo que era el gobierno central, que era la presidencia de la República, porque además ellos mismos armaban una terna de gente que consideraban apta para gobernar el departamento, lo que eran los gobernadores, que hoy también son gobernadores. Se les armaba una terna donde eran elegidos por estos miembros de pues lo que eran como asambleas, ¿no? Asambleas locales. Y bueno, no como que eran asambleas locales netamente. Entonces armaban una terna y la enviaban a la presidencia de la República, y era quien elegía quién iba a gobernar ese departamento o ese estado, ¿no? Entonces, estábamos atravesando un periodo en la historia donde pues López de Santa Anna, que era el que presidía el ejecutivo del país en ese momento, con su sistema centralista, que la vez pasada ya les explicaba yo que a López de Santa Anna le encantaba lo que es la participación de la guerra. A él le gustaba mucho, y cada que él tenía que salir, porque en ese periodo de la historia de nuestro país, recuerden ustedes que atravesábamos una serie de conflictos con diferentes, sobre todo con los Estados Unidos, pero entonces teníamos el riesgo ya se había perdido Texas, pero además estaba el asunto de perder Yucatán. Y fue, López de Santa Anna que entró en ese momento, fue que hizo las negociaciones para que se conservara el territorio. Ustedes saben que en aquel momento de la historia teníamos algo así como 4,000 kilómetros cuadrados en el territorio nacional, y con Texas perdimos, pero la mitad, un poquito más de la mitad, porque entonces eran más de 4,000 kilómetros cuadrados, y nos quedamos con aproximadamente 2,000 kilómetros cuadrados, que es hoy el territorio de nuestro país. Bueno, sabemos que López de Santa Anna, que era un hombre pues muy, muy dado a hacer las cosas como buscar el protagonismo, hacer las cosas como a él le gustaban, cuando se trataba de compromisos. A él no le gustaba netamente gobernar. Lo que él prefería era como el asunto de la guerra, y siempre como que el que entraba era Álvaro Obregón, quien siempre entraba como a su momento para que lo supliera en ese momento, mientras él se iba a hacer entraba como comandante supremo del ejército en ese momento, y que le encantaba eso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo vamos avanzando en la historia,
porque teníamos pues muchas cosas que se fueron dando, pero lo que importa en ese momento es que ustedes entiendan cómo centraban el poder en una sola persona o en su sistema de gobierno donde ellos elegían todo, donde ellos armaban todo, donde ellos decían cuánto, cómo y dónde se iban a hacer las negociaciones de cómo se iba a llevar a cabo la administración del país, y ellos lo llevaban a cabo por sí mismos. Entonces era una cosa que decían que era la época de la constitución más despótica, ¿no?, que hubo en aquel periodo de la historia, porque una constitución despótica, imagínense ustedes la expresión de ese tiempo, porque además existe por ahí un documento que escribió Emilio Rabasa, donde habla precisamente de ese momento de la historia, donde decía lo que significaba esta constitución en nuestro país. Pues sí, pero fíjense qué interesante que a pesar de ello, bueno, tenemos la semilla de lo que era lo electoral con reglas muy distintas. Algo importante que hay que recordar y donde teníamos este asunto elitista un poco y que excluía a personas, era que precisamente los electores, el elector primario y el secundario pues tenían que residir en el lugar, obviamente el primario pues en su sección. Desde ahí viene la división de los distritos en secciones. Si ustedes se fijan en su credencial de elector, tienen sección número tantos. Esa es precisamente la que identifica dónde van a estar las casillas donde votaremos este próximo 6 de junio. Pues desde esta época ya venían las secciones. Eso era para el elector primario. Para el elector secundario era residir en el partido. Sí, en estos partidos en que estaban divididos y que servía para las autoridades judiciales que ya manejamos en programas pasados. Entonces, este punto es bien importante porque había unos requisitos que eran generales para electores y unos que eran para los electores secundarios. En los electores, fuera primario o secundario, tenías que no estar ejerciendo función contenciosa, porque era prioridad que los más letrados estuvieran ahí en el tema de administración de justicia. Tenías que, además, por supuesto, de estar en ejercicio de tus derechos, porque pues era votar y ser votados, ¿no? De algún modo tenías, por supuesto, que tener la amplitud de derechos ahora sí que reconocida. Y algo bien importante es que para ser elector secundario se necesitaban 500 pesos, o sea, eran 200, acuérdense, para poder votar, pero para el elector secundario eran 500 pesos, entonces esto les va marcando cómo normalmente estaba vinculada la educación con, pues también con una forma de vivir que te dejara, que fuera remunerativa, ¿no? De hecho, este dinero tenía que haber sido obtenido en trabajo honesto, en oficio o industria, que fueran honestos, ¿no? Que fueran lícitos. Esto es bien interesante porque era un poco esta época donde era muy importante establecer bases hasta que podían sonar de tipo moralista, pero que identificaban una sociedad más sencilla, donde por supuesto era más fácil identificar a los que estaban, digamos que actuando bajo las reglas, ¿no? Y los que estaban actuando en contravención a las reglas. Entonces, pues obviamente se requería ser alguien de 25 años. Ojo, recuerden, para votar 18 y 21, dependiendo si era soltero o casado respectivamente, pero para ser elector ya se requería un poquito más de experiencia de vida, entonces ya te llevaban a 25 años. Esto es muy importante saber qué pasaba cuando estaban ya estos votos en las primarias, o sea, los electores primarios o los electores secundarios. Podía haber empate, podía haber que las personas seleccionadas fuera el número igual de votos. Entonces ahí tenía que decidirse en un momento dado hasta por el azar, ¿sí? O también se podía ver si tenías nada más una persona con mayor número de votos y luego varias personas muy por debajo de esta persona, pero con votos el mismo número, podían competir uno de ellos, elegido ahí sí, pues ahora sí que por los electores secundarios, por el colegio electoral, lo elegían para contender con el que tenía más votos. O sea, la cosa era que realmente hubiera una elección, porque si ya estaba, digamos que designado por el número de votos de inicio, pues ya no tenía ningún caso llamar a aquello una elección. Se iba igual, este pliego certificado se iba al Congreso, ambas cámaras lo abrían
Y, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos eligiendo a presidente de la República, voy a hablar del presidente de la República. Entonces, Arely ya nos había hablado un poco de esto, pero considerando el poder electoral, diríamos, llegaba el pliego certificado con los nombres de los que habían tenido mayor cantidad de votos para que lo abrieran las cámaras y que pudiera entrar en funciones el 1 de febrero del año siguiente. En este caso estamos hablando que se hacían estas votaciones en los meses de octubre, desde agosto a octubre, ¿sí? Y entonces ya para 1 de febrero podían entrar en funciones el presidente y los senadores y los diputados entraban en enero. Ellos entraban como ahora, entra primero la Cámara, entra primero el Congreso y después entra el presidente. Sí, que de hecho, pues siempre en un día primero, aunque ahora ha sido 1 de diciembre y que ya va a cambiar la fecha de entrega de los poderes. Entonces, esto es bien interesante porque estaba en manos del poder legislativo al final la selección, que era precisamente por eso era intermedia, pero pasaba por una elección que primero hacían los ciudadanos, después pasaban a los electores primarios, a los secundarios, hasta llegar al Congreso. Entonces, si se fijan, tenía que ver mucho en esto, en esta falta de educación de muchos sectores, sí, que no sabían leer ni escribir, y que por ende no se confiaba en ellos la tarea de elegir. Esto es importante porque hemos bajado esas tasas de analfabetismo. Sin embargo, lo que hoy está en boga, lo que hoy está en la mesa es, oye, pues, ¿quién puede votar? ¿Pueden votar los que no tienen, por ejemplo, los que tienen un programa social? ¿Pueden votar los que son de un partido que quiere proteger a sus compañeros de partido? O sea, son otras las razones que hoy nos tienen en esta situación. Pero bueno, amigos, entonces vamos a nuestro primer corte. No se vayan, seguimos con ustedes en esta tarde. Que tus días estén llenos de amor y amistad. Te desea Canal Foro CX. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX, marca la diferencia. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. Canal Foro CX, siempre contigo. Transmisión continua de tus programas. Variedad de programas. La nueva forma de ver televisión. Canal Foro CX, siempre contigo. Cambiamos el micrófono. Ya vale. Estamos aquí de nuevo. Pues miren, fíjense que en ese momento escucharon cómo lo dijo Nancy, cómo se elegía, cómo se votaba, cómo había una restricción porque podía votar solo gente que tuviera una posición holgada, que tuviera un nivel de educación adecuado. O sea, era un sistema ciertamente aristócrata, digamos. No quiero decir elitista o puede ser mejor, no, más bien pienso así, más tendiente, un sistema un poco aristócrata, como solamente que estés educado, que tengas posibilidades, que tengas una forma de vida holgado, entonces puedes votar, puedes decidir, puedes tomar decisiones, puedes accesar o acceder al gobierno, puedes hacerlo, ¿no? Y hoy, fíjense lo que hemos logrado, esta democracia, pero ¿saben qué? Yo estaba reflexionando cuando leía estos documentos, es que esto nos tiene que hacer muy responsables porque hoy veo que resulta que, bueno, en primer lugar, antes de que lo olvide, quiero
quiero pedirles, por favor, con el corazón, que revisen la fecha de su credencial del INE y que si está vencida, por favor actualícenla, es muy importante porque estas elecciones que vienen tenemos que votar todos, tenemos que salir a votar todos porque tenemos que rescatar nuestro país. Entonces, en ese momento, fíjense lo que hemos logrado, porque a lo largo de la historia, con estos avances, se llegó hoy todo el mundo puede votar, todo el mundo, todos los 130 millones de mexicanos que habitamos este país, podemos votar. Tenemos un padrón de 90 millones, de los cuales la vez pasada solo votaron 60, ¿verdad? Fue lo que... 2/3 partes. Entonces, fíjense, hoy, de ese padrón de 90, 60 millones votaron, tenemos que salir a votar todos, porque tenemos que hacer esta realidad democrática en nuestro país, de elegir a quien queremos que gobierne este país y quien consideremos que lo lleven adelante, porque en ese momento ellos elegían, ellos ponían quién iba a ser el candidato, porque lo asignaba el presidente directamente, pero hoy nosotros tenemos la facultad del pueblo de elegir a nuestros gobernantes, pues esa responsabilidad y esa tarea que nos fue conferida, porque además es un privilegio, tenemos que hacerlo en la mejor manera, con la mayor responsabilidad y hacer efectivamente que esto se haga una realidad, que seamos un país democrático, donde llevemos a gobernar a las mejores personas, porque hay muchos talentos en este país y tenemos que buscar a las mejores personas. Este ataque de los partidos políticos de que aquel es peor, aquel es mejor, no, tenemos que ver lo que está pasando en nuestro país y tenemos que checar a las personas y si ver que aún sea alguien que tiene 20 años buscando ser presidente y que hoy está llevando a este país a la ruina, tenemos que ser responsables de saber a quién vamos a elegir. Entonces, pues en ese momento, les digo, se hacía de esa manera, en que había un privilegio para ciertas clases que eran los que podían elegir, los que podían ejercer el voto, no toda la gente como es hoy, que se supone que tenemos un sistema más democrático. Bueno, pues entonces en esa situación estamos. ¿Cómo ves, Nancy? Así es. Bueno, en ese caso, en aquel tiempo lo que sucedía era que podía haber una nulidad de la elección. Fíjense, en estos tiempos tenemos nulidad de la elección y tiene que ver precisamente con cuestiones con el ejercicio de los recursos públicos con el que se realizan las campañas. No ha habido el ejercicio por parte de los consejeros del INE de calificar un tema de nulidad, inclusive con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es algo bien importante porque, claro, una elección cuesta mucho dinero, millones de pesos, y generaría una situación de incertidumbre, una situación que puede ser de inestabilidad, el que se califique como nula una elección. Sin embargo, créanme, la elección de 2018 y de la de 2012 adolecen de temas que pudieron haber sido revisados en un análisis a la nulidad posible de esos comicios. No estoy diciendo que fueron nulas, sino que tenían situaciones que deberían de haberse revisado, que deberían de haberse analizado para ver si eran susceptibles de la nulidad. Por supuesto que hubo recursos interpuestos, etcétera. Sin embargo, insisto, así como dijo el senador Erandy Bermúdez, que ellos no van a ser capaces de llevar a cabo un juicio político, pues pasa que también las autoridades electorales, las actuales, pues tienen esta situación de no atreverse a ejercer ese tipo de cosas, y máxime que no tenemos segunda vuelta. Entonces es bien importante que tomemos esto en consideración. Las causas de nulidad en aquel tiempo eran 4, era que no se juntaran los 500 electores, los 500 habitantes para votar en los electores primarios, que hubiera habido una intervención armada o violenta, ¿no? Que por supuesto hubiera habido un fraude, fíjense nada más, en el cómputo de los votos, esto tan interesante, ¿no? Que hemos estado, pues por ahí siempre se piensa, siempre se ha dicho, pero el INE es un organismo que está verdaderamente ciudadanizado, así que esto es algo que es muy difícil de que ocurra, o que no tuviera las calidades el candidato. Estas son las cosas que podían pasar. Entonces, algo que quiero rescatar, pues es que en aquel tiempo ya empezaba la sesión permanente, no se llamaba así, pero se decía que tenías que sacar en esa misma sesión los elegidos y
podías llegar al día siguiente en caso de que no se alcanzara, ¿no? Entonces, bueno, amigos, pues necesitamos ir a un corte, vamos a tener por ahí alguna información adicional, audiovisual, y luego viene nuestra invitada. Entonces, no se vayan, sigan con nosotros. Que tus días estén llenos de amor y amistad. Te desea Canal Foro CX. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX, marca la diferencia. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. Canal Foro CX, siempre contigo. Transmisión continua de tus programas. Variedad de programas. La nueva forma de ver televisión. Canal Foro CX, siempre contigo. Ocurrieron cosas muy importantes para el futuro y la prosperidad de nuestro país. Resulta que, como saben, el presidente sigue recuperándose, entonces la exministra de la Corte, hoy secretaria de Gobernación, ha estado a cargo de lo que se realiza dentro de lo que se llama la conferencia matutina o mañanera, como le decimos la mayoría. Y bueno, pues entonces hay una iniciativa preferente por parte del presidente. Iniciativa preferente significa que tiene que atenderse con prioridad a otras iniciativas que existan, incluso presentadas primero, ¿no? Ya saben que es primero en tiempo y primero en derecho. Bueno, en este caso una iniciativa preferente logra llegar al primer lugar de las iniciativas, toda la fila que está atrás se queda a posteriori y se analiza. Entonces, esta iniciativa es para que exista un orden distinto en el uso de las energías en el país. Entonces, vamos a escuchar a la ministra, a la hoy secretaria de Gobernación. Mándenme, por favor, ese video, el de la señora Sánchez Cordero, y después nos volvemos a ver, amigos. Yo creo que el Estado en estas, en estos temas estratégicos y de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, debe tener una rectoría muy clara sobre estos temas. Una rectoría no significa necesariamente que él sea, ni mucho menos, porque además no lo es, porque hay una competencia, porque están las empresas privadas también involucradas en el sector, porque lo han dicho, es monopolio. No significa monopolio, significa rectoría. Y también yo quisiera ser muy clara, porque también me dijeron, es que es monopolio. Bueno, ayer ustedes vieron todas las, yo respeto y restricto a la libertad de expresión y obviamente al pensamiento de otras personas, pero yo digo, primero, no se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio. ¿Por qué no es un monopolio? Porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector. Ya están, desde luego que ya están, pero no es monopolio, es rectoría del Estado. Y en este momento la rectoría del Estado
que el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad y que esta rectoría del Estado nos proporcione a los mexicanos esta rectoría del Estado, esta empresa del Estado nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico. Esto es lo que o esta ley está encaminada a esto. Y yo quisiera mandar aquí una respuesta muy clara. No hay monopolio, hay participación privada, no hay monopolio, pero hay rectoría. Hay rectoría del Estado. Gobierno de México. Bueno, amigos, como vieron, sufre y batalla mucho nuestra secretaria de Gobernación para poder echar un rollo que pueda parecer lógico, que pueda parecer congruente. Repite varias veces la palabra rectoría del Estado, dice que no hay monopolio. Les voy a explicar cómo está esto. En los artículos 25 y 26 constitucionales está perfectamente delimitado cuáles son las posibilidades de intervenir en la vida económica de este país y, por supuesto, está marcado la participación de los sectores público, privado y social. Y, por supuesto, aparte, pues tenemos la regulación del 27, donde están los recursos públicos, ¿no? Que implica desde el territorio nacional, sí, pasando por las aguas, etcétera. El punto es que al marcarlos en artículos previos, como mencionaba yo, está señalándose cómo puede participar el Estado con la iniciativa privada y con los sectores sociales en áreas estratégicas para el país, como es la energía. Entonces, esta visión de los 50, 60 y 70, de que ahí está la soberanía nacional, nos está haciendo mucho daño, esta visión caduca, esta visión antigua, porque lo que está sucediendo, si alguien cree que están salvando al sector, es un error. ¿Sí? Ella dice que va a haber estabilidad, va a haber confiabilidad y que va a haber suficiente abasto. Ya vimos que no, ya vimos que existen apagones, ya vimos que ha habido apagones. Esa situación es de alta preocupación para los empresarios, para la industria, para la inversión extranjera y para la inversión nacional. ¿Sí? Ellos no pueden garantizarlo y a quien están salvando, y eso no lo van a decir por supuesto, pues es al sindicato. ¿Sí? Porque el sindicato es el que realmente gana. ¿Qué está pasando con esta iniciativa preferente? Que en lugar de que vayan primero, ¿sí? Que haya una prioridad hacia las energías limpias y sucesivamente en orden, ahora sí que regresivo, nos vamos a quedar hasta el final con las energías sucias, con las energías derivadas del petróleo, ¿sí? Con las energías contaminantes. Lo que hace esta iniciativa preferente del Estado es cambiar el orden y poner primero a las energías que produce México, que produce Pemex, que produce Comisión Federal de Electricidad, basadas en el petróleo, y hasta el final a las energías renovables. Eso es lo que es la rectoría. O sea, rectoría es yo determino un rumbo, yo establezco por dónde va el sector, ¿no? Entonces nos están llevando a un sector que se había modernizado y que estaba competitivo a nivel internacional. Ahora lo vamos a volver un sector obsoleto, un sector atrasado, un sector que va a ver por los intereses, pero pues nada más de un grupo, ¿sí? Del gobierno, del sindicato. Y, por ejemplo, esta condonación millonaria de adeudos a los tabasqueños, tratando de quedar bien, porque después de quedar tan mal con el tema de las inundaciones en Tabasco, pues la verdad vamos a ver cómo vota el tabasqueño, porque verdaderamente fue una de cal por otra de arena. Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar ahí. Yo voy a estudiar con mucho interés esas votaciones, pero no es posible que una abogada que fue ministra, que no es constitucionalista, pero que cuando te especializas en temas de amparo, pues por supuesto que tienes que entenderle muy bien al constitucional. Por eso no le salió este argumento que pretendió hacer y solamente atinó a decir muchas veces que no es monopolio. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque el que tiene esas energías sucias pues es el Estado, y además los inversionistas extranjeros no quieren participar en las energías sucias, quieren participar en las energías limpias. ¿Ok? Bueno, pues vamos al siguiente video, que es también muy interesante, amigos. Hoy que vivimos la peor crisis sanitaria y humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, nos topamos con que ya no existen los fondos que eran necesarios precisamente para hacerle frente a esta circunstancia. Desde el 2019 esta administración se los gastó sin ninguna justificación y claramente no en una contingencia.
Gracias al pasado que tanto les molesta, en el 2001, es decir, hace 20 años, se creó precisamente este fondo de 300,000 millones de pesos para hacerle frente a una circunstancia típica, justo como la que estamos viviendo. Sin embargo, ya se lo gastaron entre estadios de béisbol, trenes, refinerías y pipas que no llegaron. Claramente no son una emergencia. Haciendo referencia a ese pasado tan incómodo, cabe mencionar que el Seguro Popular contaba con 100,000 millones de pesos para la atención de los pacientes. Al transformarse en su intento de Instituto de Salud, de inmediato le recortaron 40,000 millones de pesos. Aunado a eso, en plena pandemia, vaciaron el Fondo de Salud, eliminando así los últimos 33,000 millones de pesos que son justamente para las enfermedades catastróficas, para las enfermedades muy caras. Y esto, pues, supuestamente argumentando que era para la compra de las vacunas. Pero ni a mí ni a ustedes nos queda claro cuál es la estrategia de vacunación, excepto, eso sí, que los siervos de la nación, es decir, los operadores políticos, ya se vacunaron, antes que los médicos y las enfermeras. No hay estrategia, no hay claridad, no hay inteligencia, no hay visión, pero especialmente no hay sensibilidad en esta circunstancia tan complicada que estamos viviendo. ¿Qué diferencia hubieran hecho esos 300,000 millones de pesos hoy para la compra de la vacuna, para la compra de equipo médico, para la protección de nuestros médicos y enfermeras que todos los días están dando su vida? ¿Qué diferencia hubieran hecho para los pequeños comercios que hoy están cerrando? La improvisación, la ignorancia y el populismo están costando muchísimas vidas. Hoy somos el tercer lugar en el mundo con mayor muertes. Es un crimen utilizar los ahorros extraordinarios y destinados a la salud para financiar gastos originados de su pésima planeación, o aún peor, desviarlos a proyectos faraónicos que solamente existen en su imaginación. 3,000 las catastróficas, 33,000. Pues miren, se dan cuenta ustedes, la diputada del Estado de México, la señora Laura, está denunciando, pero sobre todo, porque aunado a esto, tengo que retomar un poquito lo del video anterior, porque quiero decirles que ustedes tengan en cuenta lo que hemos ido perdiendo de dinero desde que se canceló el Aeropuerto Internacional de Texcoco, que era una mega obra que iba a traer muchísima inversión a nuestro país. Se canceló, hay que indemnizar todo eso y además hacer un aeropuerto obsoleto, un mal hecho que no ha servido para nada ni servirá y que nadie lo quiere. Y luego ahora lo que pasó con esto de las energías, ¿saben ustedes lo que va a costar indemnizar a esas empresas de energías limpias? Porque además esa es la parte que es importante resaltar, miles de millones o cientos de millones de dólares que se va a tener que indemnizar, porque si esto se va a un tema de arbitraje internacional y la Corte Internacional de Justicia determina, vamos a perder muchísimo dinero. Esa es la ineptitud de este gobierno y tengo que decirlo porque ¿saben qué? El dinero que hoy se está necesitando para cosas que importan, no hay porque este gobierno terrorífico, debo decirlo, este gobierno corrupto está desapareciendo el dinero de todas partes. Lo acaba de decir la diputada Laura del Estado de México. Para 300,000 millones de pesos que había destinados para enfermedades catastróficas o para cualquier eventualidad que se presentara en el país, que se diera un desastre natural o lo que sea, o esta enfermedad que hoy tenemos que enfrentar y que no hay recursos. Es que esto es terrible, es que aunado a los recortes que se han dado a todos los sistemas de salud, a lo que es los institutos de alta especialidad que hay en México, porque deben saber ustedes que tenemos institutos de alta especialidad a nivel de los mejores del mundo. Es el Instituto Nacional de Cardiología, el Ignacio Chávez, que está en la Ciudad de México, el de Nutrición, el de Cancerología. Son instituciones muy importantes de los cuales se les ha recortado muchísimo dinero. Hoy estos 300,000 millones de pesos que había para casos específicos que se tenían que destinar, que hoy se hacían falta para enfrentar esta pandemia, se acabó. No hay nada, desapareció, y este gobierno opaco, simulador, que no dice la verdad, que se la sacan siempre diciendo con que está reservado para dentro de 5 años la información o para dentro de no sé cuántos años, no podemos permitir. El país se nos está desbalagando, se nos está cayendo a pedazos y no hay quien los detenga. Por favor, concienticen el voto que viene para este 6 de junio. Tenemos que ir contra este gobierno corrupto que está destruyendo nuestro país. Es una tristeza, de verdad, me hace enojar, lo siento, porque tengo que hablar así, porque es lo que estoy viendo y lo ve mucha gente, pero no importa lo que digamos, las redes sociales están llenas de comentarios y nadie
O sea, ellos no tienen oídos, el presidente de la República no escucha, o simula, o no le importa, no escuchan a nadie. Tenemos que ir fuerte este 6 de junio para poner en orden este país, porque se nos está cayendo a pedazos. Pues amigos, para que nuestra compañera, que está bastante apasionada, se tome un Qué respiro, terrible. vamos a un corte y volvemos con nuestra invitada. Gracias por seguir con nosotros. Tengo razones para imaginar que algo mágico está a punto de pasar. Tengo buen feeling, lo quiero abrazar. Ya todo me da igual, todo da igual. Yeah. Canal Foro CX marca la diferencia. Y Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. Y Office. La nueva era en equipos para oficina. Amigos, pues lo prometido es deuda, ya está aquí nuestra invitada y nos trajo unos regalos para que puedan ustedes siempre tener la posibilidad de inscribirse, de registrarse en nuestra página, de interactuar con nosotros en redes sociales. Así que pues aquí tenemos a Carmen Pérez hoy, otra de las compañeras. Y bueno, Carmen, empezaríamos nada más para darte ahora sí que cuerda, como dicen por ahí. Pues ¿desde cuándo entraste aquí a todo esto de la participación cívica? Y pues obviamente platícanos qué es lo que te ha gustado y por qué estás con nosotros, por qué estás en CONACYT. Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué Soy bueno. seguidora de su programa y está espectacular. Ay, gracias. Qué gusto tenerte, Bueno, Carmen, bienvenida. Yo comencé desde prácticamente tratando de buscar a alguien en la red social porque yo vi que había muchos colectivos, muchos queriendo hacer liderazgo, pero pues no llegaban a concretar algo formal, ¿no? Entonces de repente empiezo a escuchar a Gilberto Lozano y empiezo a ver un cierto liderazgo en él y digo, pues creo que es de aquí donde yo puedo estar. Me empiezan a enamorar ciertos conceptos, como el hecho de que llevara una bitácora de todas las ocurrencias, digamos, de todas las ocurrencias que emergían propiamente del Palacio Nacional. Entonces dije, esto es interesantísimo. Yo cuando empecé a verlo, creo que iban como 130 ocurrencias. Entonces digo, pues... Las cochinadas. Las cochinadas, ¿verdad? Entonces, como él dice, aquí está mi WhatsApp, mándenme un mensaje y yo les contesto. Entonces yo decidí mandarle un mensaje. Ya había mandado mensajes a varios colectivos, pero nunca había respuesta. Curiosamente, no sé. Entonces fue el primero que me contesta y la contestación fue muy buena, creo, para mí, muy motivadora, porque dice, mira, acuérdate, Carmen, que aquí lo que le hacen a uno, le hacen a todos. Entonces sentí una empatía que como que te empodera, claro, como ciudadana, siento yo. Entonces, pues ya, estoy ahí en Frena. No, perdón, en CONACYT. Otra cosa que me gustó es que dijo que la estructura de CONACYT era totalmente horizontal, no la verticalidad a la que estamos acostumbrados mexicanos, que desde, no sé, desde una alta esfera, sí, como que empieza
Canal Foro CX, marca la diferencia. Y Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. Y Office. La nueva era en equipos para oficina. Entonces, sí. Cuando ya esté completo. Bueno, retomando, le estaba diciendo que esas boletas se quedaban en blanco en aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Como solamente había representación del partido digamos, oficial, que está mal la palabra, Sí. porque no puede ser oficial un partido. Claro. Entonces, Claro. los representantes del partido, que era el PRI, solamente se dedicaban a tachar a su favor, y por eso teníamos esa mentalidad los mexicanos de decir, siempre va a ganar el PRI, ¿para qué vamos a votar? Pero era precisamente al revés, de que no iban a votar y aprovechaban. Entonces me quedé mucho con eso. Por parte de mi mamá creo que aprendí lo que era el populismo. Creo que el populismo es un cáncer para todos los sistemas políticos, para Sí, todas las así sociedades, es. porque es como llegan y se instalan tal vez los dictadores, que pueden llegar por la vía democrática, pero finalmente llegan a como digamos, un centralismo, autoritarismo y la dictadura. Así es. Ya ha pasado en varios países, sobre todo América Latina, ¿no? Parece ser que había muerto el socialismo, pero creo que no. No. Bueno, en este sentido creo que para contrarrestar ese populismo podemos empezar a crear liderazgo en los jóvenes. Es muy importante esa lucha de fuerzas, que no esté solamente el populismo, sino los jóvenes ya empoderados, que sepan detectar lo que es un populista divide, un populista miente, un populista Así es. perverso, bueno, en Así determinadas ocasiones ya es perverso. Entonces, cuando empoderamos a los jóvenes, creo que es una forma de romper ese círculo vicioso histórico que mencionan ustedes en sus ponencias. Entonces, creo que por ahí va. Entonces, por eso traje estas invitaciones. Gracias. Donde a través del WhatsApp, en este teléfono, pueden comunicarse y pues se pueden adherir a Frena. Frena es una variación de CONACYT. CONACYT es el Congreso Nacional Ciudadano, que trata de empoderar a la sociedad. Muy bien, excelente. Así es, Carmen, pues te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí, la verdad ha sido bien útil que le puedas explicar a la gente cuál es el camino que se sigue en el tema del populismo hacia las dictaduras y que es todo lo contrario a la democracia, que dejamos de ejercer al no ir a votar en esos tiempos que mencionas de tu familia. La verdad te agradecemos muchísimo, fue mucha sustancia, ahora sí que, como dicen, de saber sintetizar ideas claras. La verdad es que te agradecemos muchísimo. Carmen pues es maestra y tiene esos alumnos que está ayudando a que se empoderen seguramente. Si me permites, creo que ahorita mencionaron el Naim. Entonces hace 2 años pues se había cancelado el aeropuerto. Curiosamente pregunté la opinión de mis alumnos y todos en general dijeron que estaba bien, sin tener ningún elemento de por qué se canceló, simplemente porque tal vez fueron presa de ese populismo y pues ahí se fueron como en grupo, ¿no? Así es. Ay, amigos, pues bueno, agradecemos muchísimo su presencia, a nuestra invitada por estar aquí, por estos, ahora sí que estos regalos, a nuestro equipazo de producción, a ustedes como siempre por acompañarnos. Espero verlos próximamente en la semana que entra para estar nuevamente en su espacio en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago. Pues damos gracias a Dios por esta tarde que ha terminado, el gusto de tener aquí a nuestra amiga Carmen, haber escuchado y por los regalos, por supuesto, que es mucha sustancia, porque con estos números ustedes pueden unirse a Frena
para que como ciudadanos luchemos fuerte por nuestro país, para que podamos poner al gobierno a trabajar y que hagan lo que deben hacer para que este país salga adelante. Entonces, estamos muy agradecidas, damos gracias a Dios por esto. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, muy agradecidas de compartir todo el tiempo y que sea para bien de ustedes, que sea esta instrucción sirva de mucho para que podamos entender cómo debemos defender nuestro país y hacia dónde vamos. Muchas gracias, soy Arely Meja, esperamos verlos en la próxima emisión. Buenas tardes, qué gusto, hasta pronto.